Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarle a usted y a su familia en este hermoso día. Hoy el pastor Edwin tiene una hermosa enseñanza para nosotros. Muchos quieren que Dios les bendiga, que Dios los prospere, que Dios los guarde en todo momento. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí, pero no quieren seguir a Dios verdaderamente. Y hay una bendición cuando usted obedece. En la obediencia hay bendición. Así que algo importante es que usted aprenda a obedecer los preceptos que hay en la palabra de Dios, los principios que Él ha establecido ahí. Así que en esta noche vamos a escuchar la enseñanza del pastor Edwin que nos va a dar conforme a este tema. Escuchémoslo. Entonces, pues, qué gozo volver a encontrarnos. Sepan, amados, que para mí es un privilegio, es una gran responsabilidad, pero es un privilegio y es una bendición. Yo me siento bendecido de poder compartir el consejo de la palabra del Señor y espero que usted la reciba con gozo y que esta palabra pueda edificar la vida suya y la vida de sus seres queridos. ¿Está usted esperando que Dios lo tome en serio? Muy sencilla la respuesta. Tome usted en serio a Dios. Yo quiero decirte en este día, es imposible que un hombre, una mujer que camine en los principios de la palabra de Dios, en un momento de crisis, no reciba una respuesta de Dios. Es imposible que un hombre, que una mujer de Dios que camine en su voluntad, en su propósito, en su palabra, en un momento de crisis, no reciba una respuesta de Dios. Pero vuelvo a la pregunta anterior. ¿Usted desea o está esperando que Dios lo tome a usted en serio? Comience por tomar en serio a Dios. Voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 42, último capítulo. Vamos a estar compartiendo el capítulo 42 del versículo 7 al versículo 17. Así es que, por favor, le pido que tenga la palabra de Dios a mano, que tenga la palabra de Dios a mano, para que usted pueda disfrutar la palabra del Señor. Capítulo 42, versículos del 7 al 17. Mientras usted va buscando el pasaje, el texto, hagamos una recapitulación de esas reflexiones que hemos compartido en estas semanas del libro de Job. Dijimos desde el capítulo 1 en adelante, y puedo leer el versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado. Los primeros versículos, el libro de Job describe a este hombre, un hombre de carácter, un hombre temeroso de Dios, un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre que honraba a Dios. Era un hombre bendecido, tenía criados, tenía
hijos e hijas. Y era más rico que cualquiera de los orientales de aquel momento. Siguiendo con esta recapitulación en breve, se presentaron los hijos de Dios y con ellos venía Satanás. Y Dios se siente orgulloso de su hijo Job. No has visto, no has considerado a mi hijo Job, a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pues Satanás le dice, pues Job no es así de la nada, es que tú lo has bendecido, lo has guardado, lo has cuidado, pero quítale todo lo que tiene y te das cuenta, si no, blasfema en tu presencia. Dios autoriza a Satanás, pero le pone límites y le dice que le puede quitar todo lo que tiene, pero que no toque su cuerpo, su vida. Y Job pierde todo. En un abrir y un cerrar de ojos, quedó sin nada el hombre, con lo que tenía puesto probablemente. Pero bien, vuelven a llegar los hijos de Dios y con ellos también Satanás. Y a pesar de que Job no tenía nada, él había terminado capítulo 1 orando, postrado ante la presencia del Señor. Vuelven a venir los hijos de Dios, vuelve Satanás, y Dios vuelve a alardear de su hijo Job y le hace la misma pregunta. Satanás: no has visto a mi siervo Job. A pesar de que tú me hiciste dañarlo, dice el Señor. Satanás le dice: pues bien, toca su cuerpo y te das cuenta si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor autoriza a Satanás a dañar a Job y lo daña con una llaga o una lepra o una úlcera, como usted quiera llamarle, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y como dije la reflexión anterior, Job era un despojo humano, su cuerpo probablemente hediondo, de pus, con gusanos, porque así lo describe el libro de Job, cuando lo podemos leer en su totalidad. Y aún su mujer le dice que maldiga a Dios y que se muere, y llegan sus amigos a visitarlo. Pero hasta este punto Job se mantiene en su sano juicio, en sus cabales. Él dice: Jehová dio, Jehová quitó, etc. Él honra a Dios, él es fiel a Dios. Pero en el capítulo 3, Job toca fondo. Cae bajo, una caída libre que llaman. ¿Por qué? Porque maldice el día que él nace, porque se arrepienta de haber nacido, porque desea la muerte, anhela la muerte, porque es un hombre amargado. Capítulo 3 del libro de Job. Cae muy bajo Job, pero como expliqué anteriormente, es comprensible que una persona en un momento de crisis puede perfectamente decir o hacer insensateces como maldecir y otras cosas más. Y ahí es cuando encontramos entonces los diálogos de los amigos de Job, ¿verdad? Ya expliqué también que son 33 capítulos de diálogo, es muy extenso. Y comentamos algunas pinceladas, algunas características de los amigos de Job, donde ellos le afirman que lo que está viviendo es simplemente una consecuencia de lo que él ha sembrado, que más bien es poco el castigo que está recibiendo, que sus hijos han sido pecadores, que él no es un hombre justo, que él más bien se merece un castigo más fuerte, etcétera, etcétera. Sus amigos, o falsos amigos, a que le llamo yo, en vez de ayudar a Job, más bien lo hunden, si cabe el término, ¿verdad? Haciéndolo sentir culpable, pero por otro lado, Job se mantiene
en el principio de que Él es un hombre justo. Y ciertamente así lo ha descrito la palabra del Señor. Y así están las cosas hasta en el capítulo 38 habla Dios. Compartimos la última reflexión. Interviene Dios y habla. Y Dios le habla a Job y lo redarguye, lo reprende, lo exhorta, lo corrige por medio de su creación, por medio de su grandeza, por medio de su poder. En ningún momento le menciona nada de su enfermedad, ni nada de la causa de su enfermedad. Simplemente describe la grandeza de su creación, la grandeza de su poder. Y compartimos la semana pasada que Job tuvo la humildad de reconocer que a él le faltó sabiduría, que él no actuó correctamente y que lo mejor que podía hacer era quedarse callado, porque ¿quién va a contender con Dios? ¿Quién va a contender con su grandeza y con su poder? Y hoy, pasaje que vamos a compartir, que vamos a leer 42 del 7 al 17, aquí encontramos la restauración del hombre de Dios. Y ese hombre de Dios puede ser usted, amado hermano, amada hermana, amigo, tú que me escuches. Recuerde, si tú deseas que Dios te tome a ti en serio, comience por tomarlo usted en serio a Dios. Porque es imposible que un hombre de Dios que camine en los principios, en los propósitos, en la voluntad de Dios, no reciba una respuesta de Dios. Leamos capítulo 42, versículos del 7 al 17. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Escuche. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Amados, qué maravilloso es ver cómo trabaja Dios. Dios se enojó
con los amigos de Job. Se airó Dios. Los versículos del 7 y el 8 y el 9 podemos ver la ira de Dios. Dios se airó, se enojó por la insensatez de los amigos de Dios. Aquí la ira es irritarse o bien enojarse, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? Y quiero hacer una pequeña aclaración aquí, porque Dios dice que los amigos de Job no han hablado lo recto de él. Entonces, cuando leemos el libro de Job, y usted ha escuchado tal vez prédicas, reflexiones, meditaciones, tenemos que tener mucho cuidado. Esto es como comer pescado. Para comer pescado hay que tener cuidado. Ojo, lo que dijeron los amigos de Job, de Dios, no es cierto. No hablaron con la verdad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de tomar cualquier pasaje en los que hablan los amigos de Job de Dios. Hay que analizarlo muy bien. ¿Por qué? Porque ellos no hablaron lo recto de Dios, lo correcto de Dios. Entonces tengamos ese cuidado. Tampoco podemos afirmar que todo lo que dijeron los amigos de Job era 100% equivocado, erróneo. Tampoco podemos decir eso. Lo que estamos diciendo es las verdades principales de Dios. Ellos no las interpretaron correctamente. Ellos estaban mirando a Dios como un Dios enojado, como un Dios de ira, como un Dios de juicio, como un Dios de castigo. Y podemos contextualizarlo un poco con nuestro mundo también en el que nosotros vivimos. Tenemos que ser muy cuidadosos nosotros a la hora de emitir juicio sobre personas, ¿verdad? Amparándonos en la palabra de Dios y no interpretando correctamente quién es Dios. Encontramos en la palabra del Señor que Jesucristo vino a morir por los pecadores, ¿verdad? Y ese es el marco que nosotros tenemos para mirar a las demás personas, aún creyentes y no creyentes. Porque Jesús nos ama aún con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Pero los amigos de Job, ellos, si por ellos hubiera sido que hubiera descendido fuego del cielo y hubiera consumido a Job. Pero ellos no estaban hablando lo correcto de Dios, ¿verdad? Debemos de comprender también algunas otras verdades. Los amigos de Job y el Job mismo no tenían la comprensión ni el conocimiento bíblico que nosotros tenemos en este momento. Todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Entonces, lo primero que encontramos es que Dios se enoja contra los amigos de Job y les dice que tienen que ir donde Job para que él ore por ellos. Leamos nuevamente el versículo 9. El versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Ahora, pongamos una imagen en este momento. Imagínense a Job. En este momento, Dios no ha sanado a Job. Job está enfermo, con una llaga desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Es un nada, es un despojo humano, enfermo. Y Dios está enviando a estos hombres que no hablaron bien de Job para que él ore por ellos. Pregúntese, ¿usted iría para que alguien que está enfermo, que tiene sarna, que tiene lepra, que tiene pus, que tiene gusanos, usted iría para que esa persona ore por usted, estando en esa condición? Bueno, quiero darle una frase
que puede ayudarnos a entender esto. Amados, Dios puede usar a cualquiera, donde quiera y como quiera. Claro, estamos hablando aquí a cualquiera, a un hombre temeroso de Dios. Tampoco estamos hablando de que esta es una frase indiscriminada que la podemos aplicar a cualquier persona. No, estamos hablando de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un hombre que teme a Dios, de una mujer que teme a Dios, de alguien que camina a la voluntad de Dios, que aún con sus virtudes, con sus defectos, Dios lo puede usar. Dios puede usar a cualquiera, donde quiera y como quiera. Porque Job todavía está llagado, está enfermo. Y Dios manda a aquellos hombres para que Job ore por ellos. Y esto hacen estos hombres. Y el único versículo que nos dice específicamente cómo es que Dios restaura a Job es en el versículo 10. Del versículo 11 en adelante encontramos, digamos, el detalle. Pero oiga el versículo 10, restauración del hombre de Dios. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Es en el versículo 10 donde encontramos la restauración del hombre de Dios. Y vamos a volverlo a leer. Es un versículo poderoso. Usted debe empoderarse también de esta palabra. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuándo Dios restauró a Job? Es una pregunta importante. ¿Cuándo Dios restauró a Job? Ojo, cuando él dejó de lamentarse y le sirvió a Dios. Cuando él dejó de quejarse, de lamentarse y le sirvió a Dios, obedeció a Dios, hizo lo que Dios le mandó. Porque también Job pudo sacarse el clavo, pudo vengarse. Dice, aquellos amigos a fin de cuentas lo habían culpado, lo habían señalado, lo habían escarnecido. Y si hubiera habido crucifixión en aquel tiempo, lo hubieran crucificado también. Y sin embargo Dios lo mandó a orar por ellos. Pero fue hasta el momento en que Job actuó correctamente, en que Job dejó de quejarse, reconoció la grandeza de Dios, reconoció que le había faltado sabiduría, reconoció que se había equivocado y dispuso a servir, se dispuso para servirle al Señor, para hacer la voluntad de Dios. Fue ahí donde Dios lo sanó y le dio el doble de lo que él había perdido. Es así, no hay otra. Leamos por tercera vez, la tercera la vencida, el versículo 10. Y podíamos leerlo en voz alta, repítalo en voz alta, dígalo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Fue en ese punto, fue en ese momento, es en el versículo 10, donde encontramos la restauración del hombre de Dios. Y ya los versículos del 11 al 17, leemos ahí el doble que Dios le dio. Si tenía 3 camellos, 3,000 camellos, le dio 6,000. Le volvió a dar otros 3 hijas, otros 7 hijos. Y el texto es tan específico, dice que hasta las hijas de Job eran las mises de aquel tiempo, ¿verdad? Dice que eran las mujeres más hermosas de aquel tiempo, el tiempo de Job, ¿verdad? Y ahí leímos ya en los versículos del 11 al 17 cómo Dios lo bendijo. De hecho dice el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y
1000 asnas y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y para finalizar, ¿cómo murió Job? ¿Cómo murió aquel hombre? Dice el versículo 17, y murió Job viejo y lleno de días. Vio a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos, porque es que iba hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Job fue un hombre extraordinario, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que sin embargo murió en bendición. ¿Cómo quiere morirse usted? ¿Cómo le gustaría morirse a usted? ¿Cómo le gustaría pasar a la eternidad? ¿Cómo le gustaría que fueran sus últimos días en esta tierra? A mí me gustaría morirme como Job. Último versículo, viejo y lleno de días. Pero miremos cómo murió Abraham, para finalizar. Miremos cómo murió Abraham, Génesis 25:8. Por favor. No todas las personas van a morir como Job, no todas las personas van a morir como Abraham. Lo que estamos diciendo, cómo pasaron a la presencia de Dios estos siervos de Dios. ¿Cómo murió Abraham? Génesis 25:8. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Cómo murió Abraham entonces? Anciano. Leo el texto literalmente. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue unido a su pueblo. Así murió Abraham. Pero ¿cómo murió Moisés? Deuteronomio 34:7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Y cómo murió Job? Y murió Job viejo y lleno de días. Yo no le puedo garantizar a usted que usted se muera como Job, ni le estoy garantizando que se va a morir como Moisés, tampoco le estoy diciendo que se va a morir como Abraham. Lo que sí le puedo decir, si usted está esperando que Dios lo tome en serio a usted, tome usted en serio a Dios. Recuerde, porque es imposible que un hombre, que una mujer de Dios, que tome en serio a Dios, que viva en los principios de la palabra de Dios y en sus propósitos, no reciba una respuesta de Dios en un tiempo de crisis. Y si hay alguien que pasó por una crisis de las más terribles, fue este hombre de Dios. Pero este hombre fue un hombre de carácter, fue un hombre adorador, fue un hombre fiel, fue un hombre que honró a Dios en su vida, a pesar de que no tenía todo el conocimiento que quizás nosotros podemos tener en el día de hoy. El deseo de Dios como Padre nuestro que es bendecirnos. Ese es el deseo de Dios. Dios es nuestro Padre. Usted tiene que ver a Dios como un Padre. Y el deseo de Dios es bendecirnos y que estemos en sus propósitos. Pero tenemos también que aprender a ser radicales. Tenemos que también aprender a servir al Señor. Dice la palabra del Señor, Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Creo que en términos generales, de toda esta enseñanza que hemos recibido en estas semanas anteriores, es que Job fue un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que pasó por una crisis, pero era un hombre de carácter, era un hombre adorador, era un hombre fiel, era un hombre que honraba a Dios. Y cuando pasó por una crisis de las más difíciles
que puede pasar una persona. Sin embargo, la gracia, la misericordia de Dios estuvo sobre él. Dios lo restauró. Dios le devolvió el doble de sus bienes y murió en una buena vejez. Que nosotros también nos dispongamos a ser personas de carácter, adoradores, fieles, que honremos a Dios, que le sirvamos al Señor, y le puedo asegurar que el Señor siempre va a estar con nosotros. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada una de sus familias, y que esta palabra, Señor, la podamos poner por práctica, Señor, que no sea simplemente un conocimiento, que no sea simplemente escuchar la palabra por escucharla, sino para ponerla en práctica. La gracia, la paz y la prosperidad del Señor sean con ustedes hoy y siempre. Amén y amén. Qué hermosa enseñanza nos ha dado el pastor Edwin. Nosotros debemos andar conforme a la voluntad del Señor. Y Dios tiene planes de bien para nosotros, no planes de mal, sino planes de bien, dice Jeremías 29:11. Así que nosotros también debemos retribuir a Dios siguiendo los principios que Él nos ha dado en su palabra. Su palabra está llena de buenos consejos para que nosotros podamos seguir. Debemos, como dijo el pastor, tomar en serio a Dios. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, escríbenos a nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Iglesia Bíblica Ríos de Agua Viva y IBRAP AIBC, o suscríbete a nuestro canal de YouTube, IBRAP AIBC, y escucha nuestras enseñanzas. Estamos para servirte. Que la gloria de Dios resplandezca sobre su vida. Que esos planes de bien y de misericordia que Él tiene para ti y tu familia sean en esta semana. Felicidades en este día por haber escuchado y tomar la mejor decisión de seguir al Señor. Bendiciones, nos vemos.